Esta conferencia comenzará a grabarse. Cuestionario 52. ¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional y cómo son nombrados? 12 miembros nombrados por el Rey, distribuidos de la siguiente manera: 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional? Deben ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, pudiendo ser magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. ¿Por cuánto tiempo son designados los miembros del Tribunal Constitucional y cómo se realiza su renovación? Por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3 años. ¿Cuáles son las incompatibilidades de los miembros del Tribunal Constitucional? No pueden tener mandato representativo, cargos políticos o administrativos, desempeñar funciones directivas en partidos políticos o sindicatos, empleo al servicio de los mismos, ejercer las carreras judiciales y fiscales, y desarrollar cualquier actividad profesional o mercantil. ¿Quién nombra al presidente del Tribunal Constitucional y por cuánto tiempo ocupa el cargo? El Rey nombra al presidente del Tribunal Constitucional a propuesta del mismo tribunal en pleno, y el periodo de duración del cargo es de 3 años. ¿Cuáles son algunas de las competencias del Tribunal Constitucional? Conocer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, el recurso de amparo por violación de derechos y libertades, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o entre estas. ¿Cuáles son algunas de las entidades o personas legitimadas para interponer el recurso de inconstitucionalidad? El presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA. ¿Qué entidades o individuos están legitimados para interponer el recurso de amparo? Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. ¿En qué casos un órgano judicial puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Cuando una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la CE. ¿Cuál es el efecto de las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto a su publicación y vigencia? Las sentencias se publican en el Boletín Oficial del Estado, tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. ¿Qué efectos tienen las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma? Tienen plenos efectos frente a todos, aunque la parte de la ley no afectada por la inconstitucionalidad puede seguir vigente si así se dispone en el fallo. ¿Cómo se regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional? Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante él y las condiciones para el ejercicio de las acciones. ¿Qué produce la impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional respecto a las disposiciones y resoluciones de las CCAA? La suspensión de la disposición o resolución recurrida, aunque el tribunal debe ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. ¿En qué casos la declaración de inconstitucionalidad de una norma afecta a la jurisprudencia? Cuando una norma jurídica con rango de ley, que ha sido interpretada por la jurisprudencia, es declarada inconstitucional, esta declaración afectará a la jurisprudencia aunque las sentencias previas no pierdan su valor de cosa juzgada. ¿Qué se especifica respecto a la suspensividad de los efectos de la cuestión de inconstitucionalidad? Especifica que los efectos de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional no son suspensivos, según lo que establezca la ley. ¿Cómo es el proceso de renovación del Tribunal Constitucional?
por terceras partes cada 3 años. ¿Qué tipo de juristas pueden ser miembros del Tribunal Constitucional? Pueden ser magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. ¿Qué tipo de recursos y conflictos son de competencia del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es competente para conocer recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, conflictos de competencia entre el Estado y las TCAA, y otras materias que le atribuyen la CE o las leyes orgánicas. ¿Cuánto tiempo tiene el Tribunal Constitucional para ratificar o levantar la suspensión producida por la impugnación del Gobierno? No superior a 5 meses para ratificar o levantar la suspensión producida por la impugnación del Gobierno. ¿Cuándo una sentencia del Tribunal Constitucional tiene plenos efectos frente a todos? Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley o una norma con fuerza de ley, y todas aquellas que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Cuestionario 53. ¿Qué mayoría se requiere para aprobar proyectos de reforma constitucional? 3/5 de cada una de las cámaras, Congreso y Senado. ¿Cómo se procede si no hay acuerdo entre las cámaras para la reforma constitucional? Se crea una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto para ser votado por el Congreso y el Senado. En el caso de que el procedimiento no logre la aprobación, ¿cómo puede ser aprobada la reforma? Si el texto obtiene el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobar la reforma con una mayoría de 2/3. ¿Cuándo será sometida a referéndum una reforma aprobada por las Cortes Generales? Cuando lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. ¿Cuándo se considera que una reforma es esencial y qué secciones de la CE afectan? Cuando se propone la revisión total de la CE o una revisión parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección 1 del título o al título 2. ¿Qué pasos deben seguirse para una reforma esencial? Se requiere aprobación del principio por 2/3 de cada cámara y disolución inmediata de las Cortes, ratificación y estudio del nuevo texto por las cámaras elegidas con mayoría de 2/3, y someter la reforma a referéndum para su ratificación. ¿Cuándo no es posible iniciar una reforma constitucional? En tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. ¿Qué sucede tras la aprobación de un proyecto de reforma esencial por las Cortes Generales? Una vez aprobada la reforma esencial por las Cortes Generales, esta será sometida a referéndum para su ratificación.